Entonces les presento a Cristian Bermúdez. Este hombre tiene 13 años de experiencia liderando equipos, aplicando metodologías ágiles y tradicionales. Actualmente estás trabajando con Pragma Colombia en el rol Así es. de Agile Coach. ¿Cómo te ha ido con ese tema? Súper bien, muy contento. Digamos que es algo que me apasiona tanto que siento como si yo estuviera todos los días, no tanto trabajando, sino dedicándole todo el esfuerzo y la energía a algo que te apasiona, ¿no? Y yo creo que eso es una disrupción muy grande en el día a día de una persona. Entonces, muy contento con lo que hago. Y creo que este tema de Agile Coach es algo súper enriquecedor. ¿Por qué? Porque tú ya lo nombraste, ¿no? Hace vibrar no solamente a ti, sino a las personas que están a tu lado. Yo encontré algo tan importante en la reseña donde tú decías que para ti es importante aportar desde tu experiencia, generando cambios en transformación cultural, ágil, construyendo equipos de alto desempeño orientados a unos resultados grandiosos. Cuando hablamos de la palabra grandiosos, quiere decir que son muy buenos, o sea que en ti ya está no solamente generar transformación, sino también apuntarle a resultados diferentes a los que vienen acostumbrados las compañías. Así es, y yo creo que esa es la gran misión de nosotros en las organizaciones, ¿no? Al final del día, mejorarle la vida a las personas que deciden utilizar nuestros servicios y productos. Ese siempre será nuestro mayor propósito, dibujar una sonrisa en las caras de ellos cada vez que tengan la experiencia de utilizar algo que hayamos hecho precisamente para ellos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el mayor resultado, el mejorarle la vida a alguien a través de algo que nosotros hagamos acá. Así es, que bueno, pues mira, revisando el tema de la experiencia, puedo compartir con las personas que están aquí en la sala que Cristian ha trabajado en pues muy buenas empresas como lo es Nequi en Colombia y en Panamá, también has trabajado en Bayer, en Corferias, en Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras. También veo que has realizado consultorías y encontré una pues muy llamativa, se me hizo y es un tema de innovación y agilismo para el Grupo Banco Mundial enfocado en fomentar una cultura ágil en organizaciones de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo te fue con este tema de las consultorías, ya que es un tema totalmente diferente? Mira que bastante bien. El reto fue muy bonito porque digamos que el Grupo Banco Mundial, al ver algunas cosas que veníamos realizando, me buscó, me dijo, ven, nos interesa mucho que nos apoyes en este tema. No, y nos fue muy bien, nos fue muy bien. Además que el gran propósito ahí es aportar en algo para reducir las brechas de pobreza, ¿no es cierto?, en países de la región Latinoamérica y el Caribe, y eso es algo que motiva mucho. Obviamente, pues es un granito de arena pequeño el que uno alcanza a aportar, pero es empezar con esa transformación ágil, esa transformación en innovación que precisamente va a aportar para que muchas personas a lo mejor puedan aprovecharlo y salir con sus negocios, emprendimientos, ideas adelante, ¿no? Entonces, la experiencia ha sido muy buena, ellos también están muy contentos, hicieron pues por ahí un sondeo y calificaban como la experiencia, nos fue bastante bien y no, y ese es un ejercicio muy bonito en lograr aportar en algo, pues en eso, ¿no? De lo que te venía contando, de reducir esas brechas de pobreza y todo esto. Es muy bonito, es muy gratificante. Esto es lo bonito de agilidad, ¿no? Esto es lo bonito de tener este pensamiento, esto es lo bonito de tener en mente también el tema de transformación cultural que nos permite aplicarlo pues a varios o a muchos sectores. Bueno, pues yo Así ya es. para finalizar la presentación, perdóname, te interrumpí. No, tranqui, solo te confirmaba de así es. Sí, realmente hablaba con alguien en algún momento cuando me dijo por qué elegiste este rol de Scrum Master y creo que viendo como todo el perfil de un Scrum Master, todas las habilidades blandas nos permite, no sé, cómo llegar a ser ese ser humano con unos superpoderes, dijo alguien por ahí en un libro, que no solamente nos permite ayudar a otros, sino también a crecer nosotros mismos. Entonces, lo vi en tu reseña, veo algo también súper valioso y es que eres un apasionado por tu profesión, eres influenciador
generando a las personas y a los equipos motivación, haciéndolos partícipes con un propósito compartido, nada individual, eso es valioso y también orientado a grandes resultados, como ya lo había mencionado antes. Y eso con una sola palabra lo resumo, eres apasionado, finalmente. También te gusta, bueno, hacer música, leer, viajar, te gustan los perros, los videojuegos, ¿sabes? A veces se nos olvida esa partecita y todo esto hace como un todo, ¿no? Sí, hace parte del todo. Yo creo que, por ejemplo, gran parte de la música, de todo el tema también del gusto por los videojuegos y todo eso aporta mucho, ¿no? Aporta mucho también, así uno no lo cree, aporta mucho en el día a día, en la forma de ver las cosas, en la forma incluso Mm. de conversar, de liderar y todo este tema. Entonces, sí, y muchas gracias ahí por la presentación y las palabras tan bonitas, Jenny. Súper bacano. Bueno, te doy la bienvenida, Cristian, a esta participación. De verdad es valiosa para todos nosotros. Vienes con un tema súper importante. Yo creo que ahorita vienen muchas preguntas y es el tema de deuda técnica. Entonces, te dejo para que inicies con tu presentación y bueno, bienvenidos a todos, muchachos. Muchas gracias. Bueno, equipo, muy buenos días a todos. Gracias, Jenny, por esa presentación. Una vez más, qué rico de verdad tenerlos por acá. Quiero que este espacio lo disfrutemos mucho, le saquemos mucho provecho. Los invito a que estemos presentes. Estos 50 minutos que tenemos, enfoquémonos mucho, estemos aquí, aprovechemos y disfrutemos estos espacios que son tan bonitos y también quiero agradecer mucho a la comunidad, ¿no? Scrum Latam por todo este ejercicio que viene haciendo. Siempre lo digo en estos espacios, esto es construir país, esto es construir nuestra región, esto es construir nuestra Latinoamérica. Esta es la forma como podemos progresar y hacer la diferencia. Entonces, muchas gracias Scrum Latam por generar estos espacios y por invitarme pues en este momento, en este día. Y bueno, equipo, entonces vamos a empezar, vamos a hablar de algo muy interesante que se llama deuda técnica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es deuda técnica? Yo creo que es un tema que nosotros siempre lo hemos venido como conversando en muchos equipos, en muchos del día a día, incluso llega a ser un tema álgido cuando lideramos un equipo, cuando estamos liderando la evolución de un producto, ¿no es cierto? Entonces quiero que sea una conversación como muy amena, vamos a tener unos puntos de preguntas, vamos a ir avanzando con el tema, si quieren van recolectando sus preguntas y en esos puntos vamos evacuando todas las dudas que tengan, ¿listo? Entonces empecemos por acá. Deuda técnica, un enemigo silencioso y eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Pero primero empecemos, bueno, ¿qué es la deuda técnica? Yo creo que todo el mundo hemos escuchado, ¿no? ¿Qué deuda técnica? ¿Qué deuda técnica? ¿Qué? Yo me dice, venga, pero ¿qué es la deuda técnica? ¿Serán los errores que metemos al código? ¿Serán las pruebas de que no pasan por calidad y por certificación? ¿Qué es la deuda técnica? Entonces, entremos un poquito más a profundidad porque el concepto tiene un trasfondo muy importante. Traigo como dos conceptos que me gustaron mucho, uno de W. Cunningham y el otro de Wikipedia, que me encantó. Cunningham, ¿qué nos dice? Cunningham es una de las personas referentes en este tema de deuda técnica. Dice que la deuda técnica es el código que no está bien hecho, pero no está bien hecho quiere decir incompleto. ¿Ok? Y que pensamos arreglarlo posteriormente. Yo creo que eso nos pasa mucho acá en el tema del agilismo. Wikipedia, ¿qué dicen? Concepto que refleja reproceso o trabajo extra en el desarrollo causado por haber escogido una solución limitada, en vez de haber seleccionado una solución de largo plazo. ¿Y qué pasa? Que en el mundo del agilismo es muy normal que nos pase esto. ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos mínimos productos viables y al hacer mínimos productos viables hacemos renuncias y eso es muy importante entenderlo. Hacemos siempre renuncias en torno a qué. Nosotros tenemos algo mucho más importante que es validemos la hipótesis con el usuario, inspección, adaptación. En términos de eso, nosotros siempre vamos a estar pensando en el mínimo esfuerzo que me genere el mayor valor, pero a veces ese mínimo esfuerzo implica hacer renuncias y a veces esas renuncias implican código incompleto o una solución limitada. De esa forma, la deuda técnica hace parte de nuestro día a día y es muy importante que nos sintamos responsables de ella, porque así funciona la filosofía Lean, ¿ok? Es muy diferente cuando en una metodología tradicional decíamos, no, estructuremos todo, hagamos todo de cierta forma tan organizada
que despleguemos eso luego, después de mucho tiempo de análisis y trabajo, a producción a un usuario. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esos Big Bang traen grandes problemas en el mundo de la innovación, porque la velocidad de cambio simplemente nos va a superar. En este momento no podemos pensar en, así hagamos un producto y lo desplegamos en un año y medio, porque en un año y medio el contexto cambió completamente. Entonces, ese es el trasfondo. Nosotros hacemos agilismo para trabajar en entornos complejos que son completamente cambiantes y cambian a una velocidad que no podemos controlar. Lo único que podemos hacer es adaptar la organización a que responda a esa velocidad. El agilismo no es el fin, es el camino que nos va a permitir que nuestra organización genere innovación a la misma velocidad superior a la que el entorno nos va pidiendo, a la que el entorno va cambiando. Con ese contexto ya vemos que empieza a tener mucho sentido esto, ¿no? Porque nosotros decimos, pero venga, ¿por qué hacemos código incompleto? Porque hacemos soluciones limitadas, porque simplemente tenemos que ir a la velocidad del mercado, del contexto, a través de la inspección y adaptación. Entonces, la deuda técnica es un concepto que siempre va a estar ahí. Aquí viene un slide que a mí me gusta muchísimo como tal, y es esta analogía financiera. Podemos ver la deuda técnica como una deuda financiera, una deuda en el banco, ¿listo? Entonces, un desarrollo normalmente viene incompleto, pero cuando viene incompleto nosotros normalmente obtenemos beneficios al corto plazo, pero puede generar deudas cuyos intereses se disparen y se alarguen incluso y que incluso sean imposibles de pagar. Aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica que les estoy mostrando aquí, esto sería una funcionalidad, un feature, una épica, una funcionalidad que vamos a sacar al usuario. Lo verde es, digamos, el trabajo que hacemos, el esfuerzo que hacemos directamente sobre la solución. Lo cafecito es lo que yo debo hacer. Son cosas que yo debo hacer, debo resolver, pero no le están agregando valor de forma directa al feature, a la funcionalidad como tal. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a mirar a través del tiempo qué ocurre con el feature, a través de qué es directamente valor agregado y qué son cosas que yo sí debo hacer, pero que no son directamente valor agregado al producto? ¿Qué va a pasar? Lo que vemos en esta gráfica. Al principio, cuando empieza el proyecto, vamos a aportar mucho más valor y lo que yo debo hacer para poder cumplir ese valor va a ser cierta proporción. Pero a medida que pasa el tiempo, si yo no atiendo esa deuda técnica, lo que va a pasar es que yo cada vez atiendo menos, atiendo menos, atiendo menos, atiendo menos, lo que yo debería estar agregando valor, y cada vez lo que no es valor se va incrementando. Si fuera una deuda financiera, podemos ver que lo verdecito es el capital, lo que yo debo efectivamente, y lo café son los intereses. Si yo simplemente no pago esos intereses, no pago ese capital, los intereses van a ir creciendo, 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 creciendo. Y esa es la analogía financiera que les quiero compartir en el día de hoy. O sea, cuando nosotros normalmente no hacemos eso, el abono a capital, y no pagamos intereses, al final del día terminamos pagando más intereses que el capital, que entenderíamos que el capital son esas nuevas funcionalidades como tal, ¿ok? Entonces, en esa evolución, el mismo equipo empieza a pagar más intereses que capital. ¿Y qué pasa en el mediano o largo plazo? Agrega menos valor. Entonces, gastamos el mismo esfuerzo, pero el valor que vamos a agregar es mucho menos. Entonces, a lo mejor nosotros decimos, no, al principio arrancamos el proyecto, teníamos $100,000 y esos $100,000 me representaron 10 features, 10 nuevas funcionalidades. ¿Y qué pasa? Empezó a pasar el tiempo, la deuda técnica creció y de repente esos $100,000 ya no me van a generar los 10 features, sino a lo mejor 5 o 3. ¿Por qué? Porque el color cafecito se empezó a comer el resto del color verde. La complejidad nos empezó a comer ahí. Entonces entendamos que deuda técnica no es tanto hacer malos desarrollos, con mala calidad o desarrollos mediocres. Nosotros tenemos un principio que es la excelencia técnica, ¿ok? Entonces, bajo la excelencia técnica nos paramos y nos fortalecemos. Simplemente que nosotros, cuando priorizamos lo que conversábamos ahora para poder salir rápido con un producto y poderlo inspeccionar y adaptar, decidimos hacer ciertas renuncias, ¿no es cierto? Para que el producto salga más rápido. Entonces, por eso es que se empieza a generar este tipo de deuda técnica. Es muy importante ahí reconocer que es algo que nos va a pasar y que es algo que debemos gestionar. O sea, lo peor que podemos hacer con una deuda técnica es ignorarla y esperar a que pase lo que tenga que pasar. Esa sería la peor respuesta ahí. Entonces, siguiendo con nuestra analogía financiera,
Cuantos más intereses empecemos a generar, simplemente el- la forma de pagar se vuelve más difícil. Al principio del proyecto, aquí tenemos una línea de tiempo de finalizar el proyecto, aquí tenemos como tal el eje de deuda técnica, ¿no es cierto? Al principio, como estamos arrancando, casi no hay deuda técnica, entonces todos los cambios son fáciles, todo es color de rosa, arrancamos muy bien y empezamos como tal el proyecto, pero a medida que empezamos a trabajar en el proyecto, la deuda técnica empieza a existir. Entonces, podemos tomar este camino de ir refactorizando, ir atendiendo esa deuda técnica, esos intereses, o simplemente irnos en esta curva hacia arriba de no atenderla, ignorarla, pero ¿qué va a pasar? Que cada vez los cambios nos van a costar más, ¿no es cierto? El cambio que en esta etapa del proyecto era muy sencillo de hacer, con tanta deuda técnica, de repente se vuelve mucho más difícil de hacer. El mismo cambio que me costaba $1 hacer en esta etapa temprana, que era tan fácil de hacer que me costaba $1, el mismo cambio, el mismo valor, ahora me va a costar $10, porque ya es mucho más difícil hacerlo, porque no he atendido la deuda técnica y los intereses de esa deuda me están agobiando. Y si sigo sin atenderla, sencillamente me voy a ir al punto del 100. Y cambio, pues olvídenlo, o sea, va a ser muy difícil generar cambios ahí. Yo tengo aquí, les voy contando de forma paralela una historia real de un ejemplo que tuve como de deuda técnica con unos equipos. ¿Y qué nos pasaba? Era una entidad financiera muy importante acá en Colombia. Entonces, cuando empezamos, genial el equipo, todo, empezamos a generar mucho valor, pero obviamente empezábamos a tener el tema de la deuda técnica, porque hacíamos productos así y generábamos valor así, pero la deuda técnica existía. Hasta que llegó el punto que la deuda técnica empezó a afectar el ambiente de producción. Entonces, ¿qué pasó ahí? Venga, no nos dimos cuenta de esto. ¿Qué nos pasó? No, eso debería ser garantía, es imposible que no nos atiendan estas garantías. Entonces nosotros ahí tuvimos en esa entidad financiera, dijimos, no, venga, es la deuda técnica que hemos venido conversando, bueno, todo el contexto. Y la solución les decimos, no, venga, pues sentémonos y conversemos. Bueno, primero, en agilismo poco hablamos de garantías, hago un paréntesis, porque finalmente es un producto donde, todos aportamos. Cuando hablo de todos, están tanto las personas, sean de proveedores o internas que hacen el producto, los que diseñan el producto, los dueños del producto, y es un trabajo colectivo, no es un trabajo de no sé, por ejemplo, proveedor-cliente. No, proveedor-cliente se unifican en un solo equipo y los dos trabajan. Entonces, definir responsabilidades en algo así puede ser bastante complejo. Y dos, nuestros productos están en permanente cambio. Si nosotros pensamos, ¿qué pasa cuando yo compro un televisor o un carro? Me dicen, listo, utilícelo, tiene tanto tiempo de garantía, pero si usted le hace alguna modificación o lo edita o lo altera, pues pierde la garantía. Nosotros estamos alterando los productos todos los sprint, todos los sprint. Tener un tema de garantía ahí es muy complicado, por eso es mucho mejor tener los mindsets del manifiesto ágil como más claros y trabajar mejor en equipo a estarnos pues como en esas discusiones. Cierro ahí el paréntesis, entonces entendiendo que ese tema era así, yo les decía, no, venga, entendamos qué es lo que está pasando con la deuda técnica y tomamos luego una decisión, porque empezaba ya la aplicación en producción a tener sus inconvenientes y obviamente eso no, para nadie le hacía sentido. ¿Listo? Bueno, entonces ya con ese tema de la analogía financiera, vamos a seguir con el siguiente slide. ¿Cuáles son los costos de no gestionar la deuda técnica? Y es bien importante como reconocerlos. Normalmente deteriora la imagen de la compañía. Y recuerden que nosotros la imagen, nuestra reputación es muy importante porque nuestros productos son servicios, nuestros productos son servicios de innovación, de conocimiento. Es muy importante, obviamente, que nosotros hagamos muy bien las cosas y esa imagen que generamos. Falta de confianza en el equipo solucionador. Es que ese equipo nunca hace nada bien, ese equipo todo lo despliega mal. La falta de confianza es un problema serio en equipos ágiles. Recuerden que de hecho es uno de los valores que nos habla Scrum, ¿no es cierto? Foco, coraje, pero dentro de esos también está la confianza. Sobre costos al añadir una nueva funcionalidad, lo que miramos en la gráfica anterior, lo que antes era tan fácil de hacer, de repente es muy difícil de hacer y de concretar. Tiempos más largos para desarrollar y desplegar. Normalmente cuando tenemos deuda técnica también nos cuesta más desplegar, no solo es
en la elaboración del producto, sino también en el despliegue. Es muy difícil hacerlo. Baja moral de los desarrolladores que trabajan sobre el código de baja calidad. O sea, imagínense, siéntense ustedes en el lugar de alguien de ellos que tengan que entender un espagueti completo, que tengan que hacer como puedan su trabajo y fuera de eso como tener una exigencia ahí. O sea, cualquier persona se agobia, se agota al trabajar en un entorno de esos y más con esa presión y con esa baja moral de que hagan lo que hagan, eso está tan enredado que la calidad no va a ser la que ellos esperan. ¿Cuál es la satisfacción en su trabajo? ¿No es cierto? Eso es algo muy importante. En el largo plazo, la inversión por sprint genera menos valor. O sea, eso también, cada sprint que va pasando, menos valor, menos valor, menos valor. Reduce gradualmente la velocidad del equipo. Si antes hacíamos tantos puntos, tantas historias de usuario, eso vamos a ir viendo que empieza a bajar. Y normalmente, y la más delicada de todas, o por lo menos en mi modo de ver, atenta contra el ritmo sostenible. Recuerden que nosotros en agilismo hablamos de dos ritmos sostenibles. Una, que el equipo de trabajo debe tener un ritmo constante y sostenible. O sea, no nos gusta equipos que trasnochen, que trabajen fines de semana, sino que dentro de su tiempo normal de trabajo puedan hacerlo mejor y desplegar el mayor valor posible. ¿Por qué? Por la calidad de vida de la gente, del equipo e incluso por la misma calidad de los productos que hacemos. ¿No es cierto? Un equipo quemado, el costo de un equipo quemado siempre va a ser o el equipo reventado o temas de calidad. No, hagámoslo así porque es para mañana, le ponemos un parchecito, los parchecitos luego explotan. Y la otra, atenta también contra el ritmo sostenible de la entrega de valor. Recuerden que nosotros estamos en una entrega temprana y continua de cosas valiosas, de productos valiosos. Si nosotros no cumplimos eso, sencillamente no estamos cumpliendo el manifiesto. Si no cumplimos eso, por más reviews dailies y cosas que hagamos, pues no somos ágiles. Entonces, atenta contra esos dos ritmos sostenibles, el no gestionar la deuda técnica. Es algo parecido a este gráfico, como error, no puedo parar, estoy demasiado ocupado para parar y tenemos la solución ahí, nos cuesta obviamente porque tengo que parar, cambiar las ruedas por la que va a funcionar mejor, pero a veces esto pasa mucho en los equipos, como yo tengo que hacer esto, sí, no, pero lo siento, no tengo el tiempo suficiente para hacerlo, tengo que seguir adelante. ¿Listo? Bueno, ahorita les voy a dar algunos tips para resolverla, porque no todos son problemas en esta conversación. Ahora al final miramos algunos tips de cómo lo podemos ver. Tipos de deuda técnica. Hay una que es muy visible y hay otra que es principalmente invisible. La más visible, obviamente la que todo mundo mira, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la que todo mundo mira? Que los nuevos features no están saliendo, que no salen las nuevas funcionalidades, las funcionalidades adicionales con la frecuencia que queremos, los defectos, o sea, los defectos saltan a la vista y la baja, pues como tal, calidad externa, ¿no es cierto? Pero hay otros que son invisibles, que a veces no los vemos tan palpables, pero que igual son igual de impactantes o más que los visibles. Por ejemplo, deuda en la arquitectura. O sea, ¿cuál es el impacto de una deuda en arquitectura, en seguridad, en performance? Puede ser muy grande. Una deuda estructural también en cuanto a la estructura del código. La complejidad del código también aumenta. Recuerden que agilismo lo que hace es trabajar y apalancarnos en entornos complejos. Ahí también estaríamos incumpliendo un principio de nuestros mindset ágiles. El código huele, pues lo que quiere decir eso es que empieza a oler algo mal, ¿no? Empieza a ver algo mal y uno sabe que va algo mal, va algo mal, va algo mal. Normalmente estas casi nadie las nota, no las hacemos visibles, pero son tan o más importantes que incluso las mismas visibles. Por ejemplo, que no salga un feature es grave, pero que haya un código, un error en arquitectura, en algo fundamental de nuestro producto y que eso se pueda romper y causar un daño transversal en todo el producto, eso es mucho más delicado. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde viene la deuda técnica? Normalmente la deuda técnica viene muy sometida por presión. O sea, nosotros también la deuda técnica, ¿de dónde viene? No, es que eso tiene que salir para el Día de la Madre, eso para el 24 de diciembre y eso está bien, así funciona el mundo. Pero cuando nosotros dejamos que esa presión influya más de lo que normalmente nosotros somos capaces, perdón, de hacer, esa presión es la que empieza a meter deuda técnica, ¿no es cierto? No, es que esto tiene que estar para tal fecha, no, hagámoslo así. Ahí recuerden mucho estas palabras, son puntos donde normalmente se inyecta deuda técnica, ¿ok? Y les aseguro que es muy difícil que si no tenemos el equipo con la capacidad que acapar esa demanda para cumplir esas fechas,
Normalmente ese sobrecargo de capacidad, deuda técnica, o sea, va seguro la deuda técnica ahí. Fechas, por ejemplo, lo que hablábamos, cumplimiento de fechas, de compromisos, ese tipo de cosas son disparadores de deuda técnica, es como tal ese origen, ¿no es cierto? Falta de conocimiento, si yo tengo una persona muy junior en un equipo y toma una historia de usuario y la empieza a elaborar, si yo no lo acompaño con alguien, va a inyectar deuda técnica, o sea, sí o sí, eso también hay que tenerlo muy, muy claro. Y recuerden, no es lo malo que haya deuda técnica, en nuestro entorno va a existir. Y partiendo de eso, también nosotros nos liberamos un poco como porque a veces nos molesta, nos incomoda, nos preocupa. No, no, en nuestro entorno lean, ágil, va a haber deuda técnica. Lo malo es no reconocerla y no atenderla. Eso sí es lo grave. ¿Listo? Malos, digamos, procesos, sobre todo, prácticas pobres, hacer un mal Scrum, hacer un mal Kanban, inyecta deuda técnica. Y pobre gestión de la calidad, obviamente, esa es también de las más impactantes ahí. ¿Listo? Volviendo a la historia que les estaba contando, imagínense que el banco nos llamó a todo el equipo, es imposible que la aplicación tenga ciertos fallos, que ciertas cosas no estén funcionando bien, qué nos está pasando, ya hablamos del tema de la garantía que les había comentado y empezamos a inspeccionar esto, venga, es que nosotros queríamos lanzar esta campaña, de pronto era muy prematuro, o la hubiéramos lanzado en esta forma, y empezamos a entender el origen de la deuda técnica. Y resulta que el origen de la deuda técnica fue que cuando arrancamos con esa aplicación financiera, decidimos hacer ciertas renuncias para poder desplegar rápido. Y las renuncias se hacían mucho con brechas de cantidad de usuarios, ¿no es cierto? Decíamos, no, podemos soportarles 100.000 usuarios, 500.000 usuarios, 1.000.000 de usuarios. En ese momento yo recuerdo que podíamos soportar como 1.000.000 y eso ya había pasado con creces y esa era la deuda técnica. Nosotros habíamos diseñado y en su momento tenía total sentido hacerla para poquitos usuarios para que eso saliera rápido, pero nunca se atendió la deuda de, venga, esto va a crecer, hagámosla más robusta para que soporte 1, 2, 3, 4 millones de usuarios. Entonces, cuando ya hicimos conciencia de eso, la cosa empezó a cambiar, como que, ay, sí, y cierto que todos tomamos esa decisión, cierto que en su momento fue muy bueno para nosotros, nos potenció, nos permitió monetizar, darnos a conocer, pero venga, o sea, no pagamos los intereses, no pagamos los intereses de la deuda. Y ahí el trabajo de los POs es esencial en generar esa conciencia. Esa conciencia es muy importante. A veces tenemos que resolver lo importante de los features, de las funcionalidades, pero no tenemos que dejar de fondo, al fondo del backlog, finalmente esas cosas que también son realmente importantes, ¿ok? No sé si aquí abrimos de pronto una brechita de unos 2 minutos, no sé, Mario y Jenny, si hayan inquietudes por acá para resolver en el chat antes de continuar. Listo, pues abramos el espacio, muchachos. Si quieren, podemos habilitar micrófonos. Por chat no veo preguntas aún. Ok. Espérate que aquí, a O ver. si no hay preguntas, podemos continuar para ver Pues yo si... tengo una. Ah, Hola, hola buenos días. Liliana, ¿cómo Hola estás? Liliana, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien Liliana. Pues muy interesante tu charla, como todas, Cristian. Tú sabes que soy fiel seguidora tuya. Muchas Eh, gracias. en el, pues creo que ya la contestaste, pero pues igual voy a hacer la pregunta. Ajá. Quiero saber en qué evento se determinaría la deuda técnica y quién sería como el responsable de disminuir esa deuda técnica. Súper buena la, ¿O el PO o quién? Súper buena la pregunta. Bueno, yo ahorita vamos a mirar un pedacito donde vamos a ver cómo la resolvemos, pero como para anticiparte un poco, los eventos pueden ser muy bueno una review, una retrospectiva. El primer pilar de Scrum es transparencia, transparencia radical. Entonces es muy bueno en esos espacios utilizar para poderla contar. Ahorita les doy unos tips de cómo contarla, pero es muy bueno evidenciarla en esos espacios. ¿Y quién la hace? Normalmente el PO tiene un rol esencial aquí. El PO es el campeón, el champion que nos va a detectar ese tipo de cosas, pero el líder, facilitador ágil o Scrum Master también puede aportar mucho. Entonces, entre los dos pueden aportar mucho. Y el equipo, obviamente, detectándola, ubicándola y volviéndola visible. Es más por ahí. Pero si quieres, ahorita les doy un poquito más esos tips muy concretos para que los puedan
salir de este espacio y los puedan aplicar en su día a día. Ok, era eso. Gracias, Lili, por la pregunta, súper chévere. Aquí Bueno, tenemos un equipo. comentario, Ajá, ¿no? dale. Javier, escribiste por el chat, no sé si quieres, puedes activar micrófono y nos compartes también un poquito. Dale. No, para mí clarísimo el concepto de deuda técnica. Me metí pues primero ya el título me llamó la atención porque lo vivo día a día. Yo soy Product Owner y trabajamos con aplicaciones que desarrollamos nosotros de cero y aplicaciones que heredamos. O sea que la importancia de la deuda técnica, sobre todo en aquellas aplicaciones que heredamos que están muy deprecadas tecnológicamente, es fundamental. Y creo en la importancia que tiene el equipo todo para poder entender la deuda técnica que tenemos y particionarla para que sea parte de nuestra planificación en cada sprint, y la importancia del Product Owner para poder visibilizar a la organización la importancia de atender esa deuda técnica o el riesgo que tiene el no atenderla y no asumirla. Entonces, nada, me encantó como la conceptualización de esto, ¿no? Y es algo con lo que yo todos los días tengo que luchar. Qué bueno escucharte, Javier. Un reto muy interesante el que tienes. Y ahorita justo vamos a ver un pedazo del Legacy Code, que es qué hacemos con la deuda técnica que nos heredaron, porque no empezamos con un producto, sino que lo heredaron. Puede ser incluso más complejo, pero muchas gracias por el aporte, Javier. Muy bacano. Listo, equipo. Entonces, el origen de la deuda técnica, algunas veces lo que les decía, viene más por presión de los mismos desarrolladores, ¿no es cierto? Por el tema incluso del mismo equipo. A veces queremos hacer felices a los stakeholders a como dé lugar. ¿Podemos tener eso para el viernes? Sí. ¿Y lo podemos tener en estas condiciones? Sí, claro. O sea, feliz el stakeholder y el equipo atrás con los ojos abiertos y paniqueado del compromiso que se está adquiriendo. Eso suele pasar. Algunas veces queremos superar algún indicador, entonces a veces el indicador se vuelve la meta y empieza a valer todo para superar el indicador, incluso pasar sobre ese trabajo en equipo, y eso sí nunca nos puede pasar. Ahí sí estamos incumpliendo uno de nuestros principios más importantes, que es que si el problema es del equipo, lo resuelve el mismo equipo. ¿Listo? Algo importante, a veces tiene sentido, ¿no? Generar deuda técnica. Si vamos a sacar algo muy rápido, tiene sentido de pronto por un hito importante, por corroborar una hipótesis muy rápido que necesitemos, tiene sentido, pero lo que no tiene sentido es olvidarnos de que lo hicimos así. O sea, sí hay que hacer mucha conciencia de, venga, esto es para esto, vamos a corroborar esta hipótesis, pero ojo, si pasa esto, tendremos que resolverla de esta forma. O sea, sí hay que generar como mucha conciencia. Finalmente, ¿de quién es la responsabilidad? Y aquí ya nos vamos hacia cómo la resolvemos, ¿listo? ¿Cómo vamos a resolver el tema? Primero, entendamos que las fallas del código sí las generan nuestros equipos, las generan los desarrolladores. Finalmente, el cliente no desarrolla, ¿no es cierto? O sea, quien decide o no decide qué va a hacer en ese código somos nosotros mismos. Al volvernos y entendernos parte del problema, vamos a ser parte de la solución. Somos protagonistas del problema, no víctimas, no me presionaron, no. Eso pasa, no quiero decir que no, pero tengamos en cuenta que está en nuestro poder tomar ciertas decisiones. El problema de calidad están ahí porque los desarrolladores, nuestro equipo los colocaron sin importar las causas externas. Y ya les voy a hablar un poquito más de este tema, ¿listo? Solo que es empoderémonos del tema, no solo nos miremos de pronto como una víctima de la situación del contexto, por más difícil que esté, ¿no es cierto? Nosotros tomamos las decisiones. Por ahí hay una frase muy bonita que dice que la vida es como un mazo de cartas y que nosotros no elegimos el mazo de cartas que nos toque. Dios, en esa existencia que ustedes crean, te entrega tu mazo de cartas, te entrega dónde naciste, tus habilidades, todo, pero finalmente quien juega somos nosotros, quien juega la vida con ese mazo de cartas lo mejor posible somos nosotros. Acá pasa lo mismo, de pronto la condición externa no podemos controlarla, pero la actitud y la visión con la que la asumamos, sí, y eso sí es lo más importante en nuestro liderazgo. Bueno, entonces, la primera parte será pues admitir que sí es responsabilidad, obviamente, de todo el equipo, ¿no es cierto? Y hacernos estas preguntas, ¿de verdad me están presionando o me estoy dejando presionar? ¿No es cierto? La presión va a estar ahí siempre, eso sí es indudable, pero la respuesta va a ser, no, es que me presionaron y pasó esto, o me presionaron y yo decidí acceder a esa presión y tomar esta decisión.
me dejé bajar la presión. Otro punto de vista, como nos podemos ser responsables, estoy siendo claro y transparente con negocio, con ese impacto, o sea, ¿realmente el negocio entiende el impacto de la deuda técnica o ni siquiera lo entiende y por eso es que ni siquiera lo prioriza? Otra pregunta, ¿será que el negocio quiere generar código sin calidad, de mala calidad? ¿O qué pasa si nosotros le hacemos conciencia en eso? Venga, ojo que esto nos va a generar esto de forma muy directa. Por eso uno de los principios también del Scrum es el coraje precisamente que necesitamos para hablar de estas cosas. Finalmente, ¿esto cómo repercute en nuestra velocidad? Si nosotros dejamos de escribir código malo, crappy code, que como lo mencionamos acá, la velocidad, el velocity se va a mantener, pero si nosotros no lo atendemos, la velocidad va a ir para abajo. Al principio vamos a ver que si no lo atendemos somos más rápidos, como en esta brecha, pero en algún punto eso me va a pasar factura, los intereses crecen y en el futuro el generar valor va a ser mucho más difícil y mucho más costoso que si atendemos la deuda técnica. En resumidas cuentas, atender la deuda técnica me da mejor velocidad en el mediano o largo plazo. En el corto a lo mejor veamos que eso me está quitando puntos, capacidad, me está evitando que entre una historia de usuario, pero en el mediano o largo plazo es mejor pensarlo así. Entonces, si entendemos nosotros que el equipo es quien tiene el poder de la decisión, de la responsabilidad, de la calidad del producto, del software que estamos haciendo, mi invitación es usemos ese poder. Nosotros tenemos el poder de la decisión, no tenemos el poder nuevamente de las cartas que nos baraje el contexto, pero tenemos el poder de la actitud y las decisiones que tomemos en torno a esas cartas. Empoderémonos como líderes de eso. Entonces, dejemos de escribir código deficiente. Hay temas que podemos hablar como desde un punto de vista más de víctima, como, venga, es que no tengo tiempo, es que me presionan de esto. Simplemente paremos esas malas prácticas y seamos transparentes con ello. ¿Listo? Esa es como la invitación. Nosotros, cuando nos detectamos como parte de responsables de este tema, tenemos el poder de cambiarlo. Si no nos detectamos como responsables, siempre el problema va a estar externo y voy a esperar a que de forma externa algún milagro pase para que me resuelva pues a mí la vida. Yo no soy capaz de hacer nada porque el problema está fuera de mi equipo, fuera de mi capacidad. Y la realidad en este tema es que no, nosotros sí podemos hacer mucho. No somos los únicos, pero nosotros tenemos que empezar a dar como ese ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, si decidimos no parar de escribir ese código con defectos, también podría pasar el hecho de que nos podríamos estar dejando de llamar un equipo ágil, ¿no es cierto? Lo que les comentaba, nosotros tenemos una promesa de generar valor de forma constante y sostenible en el mediano y largo plazo. Si no vamos a poder mantener ese ritmo sostenible, no vamos a ser un equipo ágil. Entonces, no, somos un equipo que trabajamos en sprint, ya hacemos retros, pero no sé, tenemos tanta deuda técnica, tanta cosa que desplegamos cada 3 meses, 4 meses. No estamos cumpliendo la principal promesa del agilismo, ¿no? Seremos ágiles en el corto plazo, pero no en el mediano y largo plazo. Entonces, aquí es también donde nosotros podemos fomentar una adopción orgánica de esa agilidad que permita mantener ese ritmo sostenible, ¿no es cierto? Finalmente nos puede pasar cosas como estas, venga, la deuda técnica. Entonces el cliente le dice, no, pues que yo no entiendo por qué se demora tanto en agregar una nueva ventana. Y el equipo lo que está viendo es una casa destrozada, ¿cómo le meto yo ahí una ventana a esa casa? Algo así nos pasa con esto. Entonces con esta gráfica quiero representar dos cosas. Una, que cada vez que no atendamos la deuda técnica, el producto se va deteriorando y lo que venimos conversando, agregar algo va a costar mucho más. Y dos, finalmente, ¿quién tomó las decisiones, más allá de la presión que le hayan generado y todo eso, de construir esa casa en ese estado? El equipo. O sea, nosotros también podemos parar y decir, venga, no estamos haciendo las cosas bien. Venga, si yo coloco una sombrilla en el techo, eso no va a ser una solución. No ceder a la tentación de decir, quiere la sombrilla, venga, yo se la pongo. No, o sea, seamos también ese agente de cambio desde esa parte de la responsabilidad. ¿Ok? Ahora sí, les voy a dar algunos tips, equipo, para que los llevemos a nuestro día a día y los resolvamos, ¿ok? Ya entendimos qué es la deuda técnica, de dónde nace el origen, entendimos que en nuestras manos tenemos el poder de cambiarlo, ¿ok? Les voy a dar algunos tips de cómo hacerlo. Entonces, gestionemos la deuda técnica, algunos fundamentales. ¿Qué podemos hacer? Normalmente la deuda técnica es como este grafiquito, un iceberg ahí abajo del mar que nadie ve y acá todo el mundo está trabajando tranquilo con el tiempo incendiándose, el reloj incendiándose y los KPIs, los tacómetros a todo taco a punto de reventarse el motor.
Entonces, lo primero que debemos hacer de la deuda técnica es justo lo que estamos haciendo en este momento, hacer conciencia de que existe y de su impacto, hacer conciencia de que si trabajamos con filosofía Lean y este tipo de cosas, va a existir deuda técnica, ¿ok? Otro tip que les podemos dar es volvamos visibles a deuda técnica. Con eso generamos conciencia, precisamente. Volvamos visible la deuda técnica. Si nosotros queremos que algo tenga conciencia en mi equipo, volvámoslo visible. Es la mejor forma de generar conciencia. Y ahorita les muestro cómo lo podemos hacer. Y la tercera, entendamos el para qué de la deuda técnica. Ahorita nuestro compañero Javier nos comentaba, venga, es bien importante que sea muy claro el impacto de no hacerlo, pero que sea un impacto entendible, ¿no? Para negocio. Entonces, el para qué de la deuda técnica puede ser qué impacto tengo de no hacerlo o qué valor tengo de resolverlo. Pues me puedo estar moviendo en esos dos frentes, pero que sea muy claro para el equipo y que sea muy fácil de expresar. Finalmente lo expresamos en términos de que todos entiendan y que puedan decidir con esa información. Recuerden el primer pilar, transparencia total. La deuda técnica la resolvemos a través de transparencia total y con transparencia total esperamos que generemos conciencia para que empiecen a llegar historias de usuario de deuda técnica a nuestro backlog. Entonces, algunas ideas. Puede ser muy bueno reducir el número de funcionalidades por sprint e incluso incluir algunos ítems relacionados con la deuda técnica. Entonces, no sé, en vez de decir, venga, en vez de hacer estas 20 historias de usuario, hagamos 17 y hagamos 3 de deuda técnica. Después de generar conciencia de que esto existe, con negocios es más fácil llegar a esto. Nuevamente, el rol de los POs es esencial en este punto y esencial entender el valor de atender la deuda técnica, ¿no es cierto? Preguntarse cada retrospectiva puede ser otro punto, entonces es la primera estrategia. Intenten hacer conciencia, volver visible la deuda técnica e ir agregando en sprint tras sprint historias de usuario que permita atenderlas. Nos las debemos ir comiendo como nos comemos los intereses de un préstamo bancario, de a poquito. Yo no decido, no, yo no pago los intereses de mi deuda del banco de enero a agosto, de pronto en septiembre les empiezo a pagar algo, en septiembre ya estás incendiado. Entonces es igual que ese concepto, nos la comemos poco a poco. Preguntarse en cada retrospectiva cuál es el nivel de calidad y orgullo percibido por cada integrante del equipo. Y si no es el deseado, incluyamos más ítems de deuda técnica para el siguiente sprint. ¿Qué es lo importante de este? El nivel de calidad obviamente es importante, pero el nivel de orgullo es un punto importante para un equipo de alto desempeño. Un equipo de alto desempeño nunca va a ser un equipo que no sienta orgullo por lo que hace. Un equipo que no siente ese orgullo, esa felicidad de hacer lo que hace y de los logros que tienen, no van a ser ese equipo súper especial, súper de alto desempeño que queremos. Podemos llevar estas preguntas allá. Otro tip que les quiero dar, escribamos la deuda técnica en lenguaje de negocio. Ahí todo el equipo, el Scrum y el PO podemos aportar en esto. Esta es tarea del Scrum Team, ¿listo? Entonces, normalmente la deuda técnica viene redactada más o menos como está aquí arriba, como refactorizar la arquitectura X y refactorizar los servicios YZ. A ver, si alguien de negocio lee eso, no va a entenderlo y no tiene por qué entenderlo. O sea, también hay un gran sesgo de nuestro lado pensar que todos piensan y hablan en nuestros términos. Al igual, si negocio nos habla en sus términos, con seguridad nos vamos a perder. Entonces, es también tener empatía y compasión por el otro, cómo expreso de mejor forma para que pueda entender la información, para que podamos como equipo tomar la mejor decisión. Si yo llevo esto a un backlog, créanme, nunca se las van a priorizar, pero nunca. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de qué implica esto. ¿Cómo las deberíamos escribir? Como historias de usuario. Entonces, por ejemplo, yo como banco necesito que cuando haya 10,000 usuarios simultáneos se conserve la calidad del servicio que tenía cuando solo eran 1,000 para mantener los niveles de satisfacción de mi usuario. Y aquí vuelvo a retomar la historia que les contaba. Finalmente nosotros dijimos, venga, nosotros habíamos, estaba la deuda técnica expresada de esta forma. Refactorizar el open service de yo no sé qué. Obviamente, o sea, ahí no estábamos diciendo nada a negocio. Cuando les dijimos, venga, hicimos unas renuncias y la aplicación soportaba 100,000 usuarios y estamos por más de 1,000,000, necesitamos fortalecer estos servicios, fortalecer nuestra parte técnica para poder que esto me soporte más de 1,000,000 de usuarios. Recuerden que fue valioso sacar esto rápido para los 100,000 usuarios, pero es momento de ampliar esa capacidad. Hay una técnica muy buena de Simon Sinek que se llama los 5 porqués. Nosotros lo colocamos más como 5 para qué, es muy importante.
Y es para qué estoy haciendo eso, ¿no? Entonces preguntarnos varias veces para qué voy a refactorizar la arquitectura, para qué refactorizo los servicios. A lo mejor llegues, no, es que con eso yo puedo soportar, no sé, mejor la inscripción en tal base de datos. Bueno, ¿y para qué quieres lograr eso? No, es que con eso puedo lograr que a lo mejor más usuarios puedan hacer más transacciones. ¿Y para qué quieres eso? Finalmente, no, pues para que más usuarios puedan utilizar mi producto. Vayan utilizando varios para qué hasta que encuentren ese propósito superior del para qué, del impacto, del valor de la historia. Y redacten su deuda técnica como una historia de usuario, donde todo el mundo la entienda y todo el mundo sea capaz de tomar decisiones. Si presento esta historia de usuario, entre comillas, lo es de esta forma o de esta forma, si un PO mira y dice, no, yo tengo este nuevo producto, y tengo que hacer eso o refactorizar la arquitectura X, va a decir nuevo producto. Pero si digo, tengo este nuevo producto, pero tengo que ampliar la capacidad para que me soporte 10.000 usuarios, ya no 1.000, ahí sí ya la cosa es diferente. Entonces, no venga, entonces, ¿qué es más importante que qué? Tomamos decisiones con conciencia. Normalmente buscamos espacios en las reviews, es muy bueno, y aquí va una de las preguntas que nos hacía Lili ahorita. Es muy bueno llevar una gráfica o algo a la review con total transparencia y hablar de esto. Por ejemplo, esta gráfica yo se la recomendaría mucho. La rojita es el total de la deuda, cómo se viene comportando en el tiempo. La azulita son las deudas de código que nosotros vamos teniendo y cómo se va comportando en el tiempo. Y la amarilla son las deudas de incidentes, de bugs como tal. Y la verde que ustedes van viendo es cómo nos vamos comiendo esa deuda. Si nosotros tenemos eso con mucha conciencia, sí podemos efectivamente mostrar y ser transparentes a negocio. Esta gráfica yo se la recomendaría mucho, agréguenla en sus reviews para que haya conciencia de la deuda técnica. Y si ustedes ven que está roja y todas van por las nubes, venga, algo nos está diciendo eso, atendamos precisamente. Normalmente esta gráfica me encanta de la review y por acá vemos a alguien detectando una deuda técnica. Quise yo pienso que necesitamos enfocarnos en este incidente como de las ruedas, ¿no es cierto? De las llantas. Finalmente eso es total transparencia para que todos tomemos las mejores soluciones y las mejores decisiones para mi producto. Esa es la mejor solución a este tema. Y ya para acabar la conversación y abrir el espacio de preguntas, algunas técnicas. La de historia de usuario que les contaba ahorita, implementar DevOps puede funcionar muy bien para resolver temas de deuda técnica, implementar temas de integración continua como Jenkins, como Postman, ese tipo de cosas son de verdad geniales y les ayuda mucho a detectarla. Para las personas técnicas que nos estén viendo, principios de XP, Extreme Programming, son excelentes para resolver temas de este estilo. Recuerden que incluso uno de los que propuso XP fue la revisión por pares y es muy valiosa y la usamos en muchos temas de agilismo. Entonces, utilicemos esas buenas prácticas. Y este tema del Agile para hacer el tema también de las pruebas. Nosotros hacemos pruebas de exploración, no tanto como de la forma tradicional que se encontremos bugs, sino que vamos teniendo la misma experiencia del usuario. Podemos hacer automatizaciones de las pruebas, automatización también en cuanto a la interfaz de usuario, pero finalmente es un testing exploratorio, ¿ok? Normalmente, la deuda técnica en el Legacy Code, que también nos comentaba Javier, nosotros lo podemos atacar con las mismas técnicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos colocar como de el valor de decir, venga, paremos de escribir código de baja calidad, podemos convivir con esa deuda técnica que estamos heredando o no. Si no podemos, venga, levantemos la mano, expresémoslas en términos de negocio y todos tomemos una decisión al respecto. Decidimos si lo vamos a hacer gradualmente, vamos a atender esa deuda que recibimos de herencia en el código legacy, ¿no es cierto? Producto que ya está bien lo tomamos, o si lo vamos a hacer, vamos a dedicar ciertos sprint. Otra cosa muy buena puede ser que agreguen en el definition of done la reducción de la deuda técnica, también puede ser una muy buena idea. Ajustar expectativas de velocidad, porque obviamente si la velocidad arrancamos limpiando ese código que le damos, pues va a bajar la velocidad, pero en el futuro va a ir aumentando, mientras que si no lo hacemos, al principio nos da la sensación de velocidad, pero a medida que nos adentramos en el tiempo, la calidad no va a ser y la velocidad no va a ser la misma.
Y finalmente podemos colocar CAEDs o indicadores que nos diga cómo vamos reduciendo la deuda técnica. No sé, vamos comiéndonos ya un 5% por mes la deuda técnica que está en ese backlog. Una herramienta que les quiero entregar, SonarQube, muy buena para este tipo de cosas. Si ustedes tienen sus historias, SonarQube les puede entregar en términos de tiempo cuál es su deuda técnica. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, tiene una deuda técnica que se demoraría 11 días en resolverla promedio a la velocidad que usted va. Y estamos agregando un 2% de deuda técnica, un ratio de 2%. Y podemos ver también como la tipificación. Entonces, también denle una miradita a este tipo de herramientas que les puede servir muchísimo. Y bueno, tenemos justo los 5 o 6 minuticos, 5 minuticos que queríamos de inquietudes. No sé si tengan preguntas. Me gustaría escucharlos un poco, equipo, respecto a lo que venimos conversando. Sí, exactamente. Hola, Cristian, ¿cómo estás? No sé Hola, si ¿cómo estás? te comunicó Jenny que vamos a hacer un pequeño cambio de moderadores. Así que, exactamente como acaba de explicar Cristian, ahora pueden abrir sus micrófonos y consultar, preguntar, si quieren hacer un debate también, respecto a todo lo conversado de la deuda técnica, que estuvo muy interesante la charla, de hecho. Estaba fascinado escuchando todo lo que consistía, los tips que diste. De la gráfica, debo decir que no lo conocía. Lo voy a utilizar. Así que Genial, nada, eso, genial. chicos, queda abierto a hacer consultas, así que no tengan miedo, pregunten cualquier duda que tengan. En estos últimos 5 minutos. Genial, Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Quería hacer una consulta, no sé si hay Sí, algún por problema. supuesto, por Okay. supuesto. Bueno, les comento que yo trabajo más que todo en el área de testing, de pruebas, en los equipos de desarrollo y con el tema de la deuda técnica, digamos, lo que he visto que a veces sucede es que cuando se analiza, digamos, un equipo maduro de trabajo, a veces se obvia, digamos, el impacto que tiene en lo que ya se probó, en lo que ya se certificó, y no se incluyen o no se valora el impacto en las pruebas de regresión, básicamente. He visto equipos que lo saben manejar y otros que no, pero nunca he visto, digamos, como un método, tal vez una serie de tips en qué punto tal vez de los eventos de Scrum sería bueno incluirlos y los mismos que vimos ahora en los reviews y en la planning o en la retrospectiva. Entonces mi duda es básicamente qué experiencia tienen ustedes tal vez al respecto y qué consejos podrían darnos. Genial, muchas gracias por la inquietud y bueno, no, yo creo que partimos desde el concepto de los fundamentales que hablábamos de, venga, hagamos conciencia de que va a existir, hagámosla visible y entendible y tomemos decisión como equipo. O sea, esos son como esos grandes mindsets con los que podemos abordarlo más allá del reto o del equipo que tú tengas, ¿no? Entonces yo diría mucho, puedes llevarlo mucho, por ejemplo, en una review para que sea visible, en una retro con el equipo, porque retro, recuerden, es de todo el Scrum Team, tomamos decisiones como equipo y perfectamente tú puedes decir, venga, desde certificación nos angustia esto, está pasando esto, pero recuerda hablarlo siempre desde el impacto, ¿ok? Desde el impacto de hacerlo, de no hacerlo, desde el propósito de lo que tú tienes y plantearles ese problema al equipo y es muy importante en este tema de deuda técnica, el rol del PO es fundamental. Entonces también que generar esa conciencia en el PO, vení, estamos teniendo este inconveniente, ¿cómo lo resolvemos? Esas serían como las 2 ceremonias que yo te recomendaría mucho. De ahí te va a desplegar más cosas, que en una planning agreguen historias de usuario o agreguen actividades para atender esa deuda técnica, para que agreguen temas de automatización y ese tipo de cosas, pero puedes generar, es como un modelo ADKAR, que generas conciencia, deseo, conocimiento, una gestión del cambio, es generar esa pequeña gestión del cambio y empiezas generando conciencia en reviews y en retrospectivas y empiezas a generar la habilidad en planning, en refinamientos y en todo este tema. Finalmente la actúas y es un ciclo, ¿no? O sea, no es que lo hagas un sprint y ya, sino estarlo constantemente haciendo. Finalmente la historia feliz que les estaba contando del caso de la entidad financiera resulta en algo así. Tuvimos la conversación, expresamos la deuda técnica en función de historias de usuario, del impacto de hacerla, del impacto de no hacerla, reconocer que todos habíamos tomado ciertas decisiones en su momento por conveniencia de lanzar rápido un producto
Y finalmente lo que se decidió fue, venga, esto, o sea, hace tanto tiempo que no lo hacemos, dediquemos una buena parte del equipo del esfuerzo a esto. Y fueron como 3 sprints donde el equipo tuvo una alta participación en deuda técnica. Resultado, la aplicación llegó para arriba, muy buena disponibilidad, muy buenas cosas, pero el tip ahí fue, a nosotros nos ocurrió eso, lo logramos resolver, pero tampoco es el punto de llegar, o sea, es mejor que lo hagan gradualmente, lo que hablábamos ahorita, nos lo comemos los intereses en todos los sprints, entonces intenten que todos los sprints tengan cositas de deuda técnica, entonces por ahí lo puedes validar, y valida mucho esa técnica del ADKAR, es muy buena para que generes conciencia, deseo, habilitación, y eso lo puedes integrar ahí en tu ejercicio. Y Excelente, bueno, Excelente, equipo, muchas gracias. excelente. con todo Oye, gusto. acá te hace una consulta de Pablo, Cristian, que Claro, Sergio. la puedo responder yo, ya que me están consultando si serías muy amable de poder compartir la presentación y al mismo tiempo la herramienta que mencionaste hace poco. Si recuerdo bien, creo que fue SonarQube. SonarQube, ajá, la herramienta que mencionamos fue SonarQube, por si la quieren conversar con sus equipos, verlas, es muy buena, la recomiendo bastante. Y la PPT, claro, nosotros la podemos como compartir para que ustedes la puedan tener, claro que sí. Exactamente. Si les Y parece respecto algo... Disculpa, termina, Cristian, de nuevo. no, si les parece, me escriben el moderador del evento, Sergio o Jenny, y con gusto la compartimos. Exactamente. Igual también para recordarles que esta grabación de todo el evento que estamos realizando van a quedar grabadas y se van a subir a todas nuestras redes sociales. En el caso que quieran volver a ver la presentación nuevamente. Ah, excelente, súper bueno. Eso, más que agregar, darte las gracias, Cristian, ya que estamos en el tiempo y va a comenzar el siguiente bloque. A los participantes también muchas gracias por estar y acompañar a Cristian en su presentación. Y al mismo tiempo, a todos, incluyendo a Cristian y a los que participaron y vieron toda tu charla, invitarlos a ver el siguiente bloque de charlas que ya comienza. Vienen unas charlas muy entretenidas, que es el bloque Perú, si recuerdo bien. Así que nada, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos y formar parte de este gran evento que estamos realizando el día de hoy. Gracias, Sergio, gracias por la invitación. También muchas gracias pues también a Pragma por apalancarnos estos eventos y permitirnos hacer por acá. De hecho, les cuento que tenemos varias vacantes por si alguien se anima, y bienvenidos a ingresar por ahí y a ver si nos pueden aportar en algo. Sería muy chévere contar con su talento. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación. De verdad que me lo disfruté mucho y no olviden pues poner en práctica algunos tipsitos que vimos hoy. Excelente. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Un buen día. Saludos, Cristian. Gracias. Con gusto, Rubén. Chao. Chao. Muchas gracias, Cristian. Con todo gusto. Muy bueno.